Arquitecto de soluciones de AWS y durante los últimos años he trabajado con compañías de la industria turística como Iberia que han llevado a cabo proyectos de modernización de estas características. Y en esta sesión, junto con Mario Vázquez, responsable de Ingeniería y Arquitectura de Datos en Iberia, vamos a hablar del proyecto de transformación de datos que Iberia ha llevado a cabo durante los últimos años. Esta es un poco la agenda que tenemos para la sesión. Os hablaré en primer lugar de por qué serverless es clave en una plataforma de datos moderna. Luego daré paso a Mario para que nos cuente los retos que tenía Iberia en su plataforma de datos allá por el 2020 y luego iremos recorriendo un poco todas las capas de esa plataforma para hablar un poco de las decisiones de arquitectura que se han tomado, los beneficios que se han obtenido y también los retos y los siguientes pasos. Y eso nos dará pie a comentar también un poco cómo pretendemos abordar esos siguientes pasos con las nuevas funcionalidades que AWS ha ido sacando en los últimos meses. Y ya para acabar, pues simplemente haremos un pequeño resumen con algunos puntos clave que queremos que os llevéis a vuestra casa para vuestro proyecto de modernización. Arrancamos entonces. Creo que es evidente que hemos llegado a ese punto en el que ya no arrancamos este tipo de sesiones diciendo los datos son el nuevo oro, la nueva moneda, el nuevo petróleo. En cambio estamos en un punto en el que el negocio es perfectamente consciente de la relevancia de los datos y nos encontramos en una situación en la que a los equipos de tecnología le empiezan a llover una tormenta grande de peticiones de nuevos casos de uso. Y ante esta situación vemos claramente dos tipos de organizaciones. Compañías que han conseguido implementar una estrategia moderna de datos para responder a esa agilidad que demanda el negocio y según demuestran los estudios, estas compañías crecen en media un 30% y el éxito de Iberia es una buena prueba de ello. Y por otro lado, compañías que todavía no son capaces de explotar todo el potencial de los datos que producen y almacenan, porque digamos que carecen de un plan o no han conseguido implementar esa estrategia moderna de datos. A grandes rasgos, una estrategia moderna de datos es aquella que, uno, te permite acabar con los hilos de datos, dos, te permite habilitar a los distintos equipos para analítica y machine learning, y tres, te permite implementar los controles de gobierno y seguridad adecuados. Entonces, en esta sesión, junto con Mario, vamos a repasar un poco cuáles son las decisiones de arquitectura relacionadas con la tecnología que Iberia ha ido tomando para implementar esa estrategia moderna de datos y responder a ese volumen y a esa variedad de casos de uso que demanda el negocio. Y cuando hablamos de modernización hay un principio de diseño que se ha vuelto casi un aspiracional para muchas compañías, que es la implementación de una plataforma de datos completamente serverless. ¿Por qué? Pues porque los beneficios del serverless que probablemente ya conocéis, como una mejor adecuación a la demanda o una reducción de los costes de operación, son especialmente relevantes en el contexto de las plataformas de datos y con la realidad que tenemos a día de hoy, que es negocio diciendo quiero todos estos casos de uso y los quiero ya. Ahora bien, la adopción de serverless no siempre es trivial, a veces plantea retos y eso es lo que también vamos a ver un poco en esta charla con Mario. Y de hecho, con esto le cedo la palabra a Mario para que nos presente quién es Iberia y cuáles eran sus retos allá por el 2020. Perfecto, ¿se me escucha? Vale, genial. Pues nada, como ya ha dicho Miquel, yo soy Mario Vázquez, manager de arquitectura e ingeniería en el área de datos en Iberia y qué mejor que datos para contaros lo que es Iberia, ¿vale? Iberia es una aerolínea española que lleva volando desde 1927, que ha sido considerada la primera en puntualidad desde 2023 y durante 2024, que vuela a 138 destinos distintos, repartidos en 4 continentes diferentes, que tiene en su plantilla más de 18.000 empleados conjuntamente con Iberia Express, certificada como una aerolínea de 4 estrellas por Skytrax y todo esto operando una flota de 162 aviones. Ya hemos visto que es Iberia rápidamente, pero aquí hemos venido a hablar de la plataforma de datos de Iberia. Y qué mejor que continuar contándoos qué son las cosas con los propios datos. La plataforma de datos de Iberia ingesta de manera diaria, genera nueva información de esta manera. 1,3 teras en batch y 0,3 teras en tiempo real. Está basada en estos principios de diseño, serverless, data mesh, support as code, que los iremos viendo más adelante cómo los hemos adoptado en esta modernización de la plataforma. Genera impacto en la compañía, que esto no todas las plataformas de datos lo hacen, y lo hace de la siguiente manera. Desde el 2019 al 23 la cifra es confidencial, pero hemos generado decenas de millones de euros y tenemos estimado que durante el 24 y el 25 generemos centenas de millones de euros. Tenemos 29 modelos de inteligencia artificial que forman parte de los procesos críticos y
y operativos de la compañía con 10 millones de invocaciones diarias. Y por último tenemos 3 dominios del negocio en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos eventos cuando alguien compra un billete, cuando alguien hace una búsqueda en la web, cuando un vuelo ha terminado su embarque, etcétera, etcétera. He empezado hablando de tiempo real, estoy terminando hablando de tiempo real y esto no es casualidad porque Iberia podemos decir que es una compañía data-driven, eso es algo de lo que podemos sentir orgullosos, pero no nos conformamos con eso, queremos ir más allá, queremos que sea data-driven en tiempo real, ¿no? ¿Y qué cosas podemos hacer con esta información en tiempo real? Pues esto que veis aquí es un ejemplo de ello. Esto es un dashboard de monitorización de un embarque de un vuelo en tiempo real que nos puede dar información como, por ejemplo, pasajeros que están en conexión, cómo se está llenando ese vuelo, posibles retrasos que podríamos sufrir, podemos detectar cuellos de botella en un embarque de un vuelo, etcétera, etcétera. Esto que hemos visto hasta aquí es cómo estamos a día de hoy, cómo es la plataforma de datos de Iberia a día de hoy, pero hasta llegar hasta aquí hemos tenido un largo camino que recorrer que empezó en 2019 de la siguiente manera. Teníamos una capa principal de procesamiento de información basada en Hortonworks, un único componente para todo el procesamiento de información que estábamos generando en Iberia. Acoplado a estos nodos de este clúster, teníamos un HDFS que estaba dentro de esos propios nodos. Por otra parte, teníamos una capa de serviciado y de consumo, es decir, de cómo utilizamos esa información, pues bien por la parte de serviciado con Kubernetes o bien para hacer esos dashboards que ya utilizando la información que generábamos. Todo esto desplegado en AWS y operado con este fabuloso stack de operación que teníamos que se basaba en 2 componentes. Uno era el correo electrónico, si querías algo tenías que mandar un correo electrónico al equipo de soporte indicando lo que necesitabas. Y por otra parte, IAC. Y diréis, IAC, o sea, todo esto ya teníais infraestructuras code. Pues bueno, no era infraestructuras code, era infraestructuras click. Entrábamos en la consola de AWS, hacíamos tantos clics como fuesen necesarios para desplegar tantas cosas como fuesen necesarias. Llegó 2020 y no solo llegó el COVID, sino que llegó la que podemos decir la primera modernización de la plataforma de datos de Iberia, incluyendo estos 3 componentes que veis aquí. Desplegamos Kafka para empezar a ingestar esa información en tiempo real que tanto valor tiene a día de hoy. Desplegamos un primer clúster de Redshift, que bueno, podemos llamarlo clúster, pero no lo era un único nodo con el tamaño más pequeño que había en ese momento, pero que era la primera piedra de esa capa de warehousing que estábamos construyendo. Y por último, empezamos a utilizar S3 para ir desacoplando el storage, para ir moviendo información que estaba acoplada en los nodos. Con esta arquitectura era más que evidente que se nos planteaban una serie de retos a los que teníamos que enfrentarnos, de diferente tipología. El primero de ellos era un reto totalmente financiero, en el cual pues teníamos 2 partes. Una en la que no sabíamos muy bien qué parte del dominio de negocio estaba utilizando la plataforma en cuanto a costes, es decir, teníamos un coste repartido entre todas las áreas del negocio y por otra parte un coste muy grande, un coste muy elevado de gestión de infraestructura. Todos los componentes que habéis visto antes, salvo Redshift y S3, eran gestionados por nosotros, ¿no? Entonces ahí había un coste muy elevado. Por otra parte, había un reto muy grande en cuanto a performance, no podíamos asegurar ningún tipo de SLA, no podíamos predecir cuánto iban a durar nuestros procesos, un día acababan a las 12 de la mañana, otro día a las 12 de la noche, entonces aquí no se podía asegurar ningún tipo de SLA. Por otra parte, teníamos un reto muy grande en cuanto a robustez, es decir, teníamos acoplado el storage al cómputo, entonces si se descaía el servidor, los datos dejaban de estar accesibles. Y por otra parte teníamos un reto en cuanto a gestión de esta plataforma. Imaginaros tener que pedir un cambio de un security group en una instancia a través de un correo electrónico y recuperarlo 2 años después para ver cuándo se hizo, cómo se hizo y si realmente se hizo o no se hizo, ¿no? Entonces, bueno, con estos retos que teníamos encima de la mesa era algo más que evidente que había que hacer algo. Entonces aquí es cuando empieza la modernización de la plataforma de datos de Iberia, que volviendo a las capas que veíamos antes que teníamos en ese 2020, vamos a ir iterándolas a lo largo de la sesión. Primero de todo vamos a ver cómo modernizamos esta capa de operación que teníamos con ese IAC particular de la plataforma de datos de Iberia y esas peticiones por correo. Dentro de esta modernización tenemos 2 grandes grupos, el primero de ellos de administración y soporte, en el cual pues, utilizamos GitLab Pipelines para la iteración con la plataforma y esa colaboración, esa solicitud, ese cámbiame esto, añádame lo otro, es a través de merge requests, esta es la situación actual. Todo esto gestionado con módulos de Terraform que nos aportan 2 cosas principales. Una, la aplicación de políticas de gobierno de manera transparente e indirecta para cualquiera que los utilice y por otra parte, la abstracción de la complejidad que puede tener el cloud para determinados usuarios. Siempre que hablamos de networking en AWS, pues es algo que muchas veces un ingeniero de datos se echa las manos a la cabeza, ¿no? Pues con estos módulos las traemos de esa complejidad que puede tener. Y por otra parte, el segundo grupo que tenemos es el grupo de robustez y gestión de incidencias. Aquí no nos hemos complicado mucho, hemos adoptado una serie de componentes de monitorización integrados con herramientas del día a día, como puede ser Teams, como puede ser Slack, etcétera, etcétera.
Los principios de diseño en los que nos hemos basado para definir esta modernización de la capa de operación, el primero de ellos es que el soporte hay que darlo como código. Los usuarios más avanzados, menos avanzados, que se enfrentan a retos más complejos, menos complejos, todos tocan código, entonces el soporte tiene que estar basado en código. Y por otra parte, la interacción no tiene que ser humana, es decir, los humanos forman parte del proceso de aplicación de cambios, pero no son los cambios manuales, los cambios tienen que ser de manera automática y por eso introducíamos la pieza de CI/CD para los pipelines. ¿Qué beneficios nos aporta esto? Pues que esto mejora un montón la experiencia de desarrollo y de uso de la plataforma, es decir, te tienes que poner a desarrollar y a trabajar en una solución como desarrollador. Si solo te centras en la parte de aplicación y no te centras en la parte de infraestructura, hay un momento en el que llegas a un muro, dices, vale, ya no soy yo quien puede desplegar esta aplicación, tengo que dárselo a un tercer equipo. Si soy yo quien lo puedo desplegar, la experiencia de desarrollo es mucho mayor. Y por último, en cuanto a beneficios que nos aporta es visibilidad y trazabilidad. Aquí con el ejemplo que ponía antes de ese email que tenías que mandar para pedir un cambio, imagínate tener que recuperarlo para ver si realmente se aplicó. ¿Qué retos nos hemos enfrentado con este approach, este enfoque de arquitectura de modernización? El primero de ellos, que los módulos de Terraform tienen muchos beneficios, pero esto penaliza en cierta manera el tiempo de adopción de una tecnología. ¿Por qué? Porque hay que dedicarle tiempo a pensar en esas políticas de gobierno, a pensar hasta dónde abstraes a los desarrolladores y a los usuarios de la complejidad de la plataforma. Entonces, bueno, es un poco frustrante, entre comillas, cuando te viene una persona con una muy buena idea para utilizar una nueva tecnología, pero le dices, oye, yo trabajo así, esto me ha servido muy bien, me ha permitido crecer de esta manera y no puedo adaptarlo para mañana. Y por otra parte, y aquí yo eternamente agradecido a mi equipo, que es muy importante y es muy importante tener un equipo proactivo, un equipo que sepa aprender de esa gestión de incidencias, de esa gestión de peticiones que tienes que hacer en el día a día para proponer nuevas iniciativas y evolucionar tu plataforma de manera constante. Hasta aquí la modernización del stack de operación y pasaríamos ahora a cómo hemos modernizado la capa de Storage and Catalog, ese Redshift que teníamos ahí compartido y bien pequeño entre todos, que fue creciendo a lo largo del tiempo, pero igual nos ha planteado una serie de retos. ¿Cómo hemos modernizado esta capa? Pues la modernización de esta capa se ha basado en el desacoplamiento de este clúster de Redshift en cada uno de los dominios del negocio que tenemos en Iberia. Estos dominios de negocio que veis aquí son realmente los que tenemos en la plataforma de datos de Iberia y cada uno de ellos tiene su capacidad de cómputo asignada y compartida en cuanto a información, en cuanto a storage, entre ellos gracias a data sharing. Siguiendo un poco el guión que veíamos en la parte de operación, los principios de diseño que hemos utilizado para este enfoque son básicamente Data Mesh. Data Mesh tiene distintos, en concreto 4 principios en los que se basa, pero 2 de ellos son que todo esté basado por dominios y que los equipos sean autónomos y tengan una plataforma robusta y ágil para poder generar esos productos de datos, esas tablas de las cuales son owners. ¿Qué beneficios tiene esto? El primero de ellos, pay-per-use, o sea, cuando nosotros teníamos ese clúster de Redshift no estábamos utilizándolo 24/7, pero sí que estábamos pagándolo 24/7. Y por otra parte tenemos un sistema escalable, es decir, con el ecosistema y el marco en el que trabajábamos antes, no podíamos generar un nuevo clúster de Redshift para un nuevo caso de uso. En este caso, si nos viene el departamento de recursos humanos que hay que tener un clúster aislado con esa información más confidencial que no la pueda leer ninguno, fácilmente podemos desplegar N clústeres de Redshift que se introducirían en este marco. ¿Qué aprendizajes hemos tenido aquí? Básicamente nos hemos enfrentado a un gran reto, que nos llevamos enfrentando a él desde el principio, y es que Redshift Serverless autoescala en función del número de queries que estés ejecutando en él y no en función de cuánto se esté usando ese clúster, ¿no? Esto es algo que llevamos trabajando en conjunto con Amazon desde el principio de la adopción de Redshift Serverless y que a día de hoy todavía no hemos podido solventar, pero que seguro que Miquel nos puede ayudar con ello. Gracias, Mario. Vale, pues como ha comentado Mario, efectivamente tenemos un reto ahora en el que estamos trabajando con Iberia para ver cómo escalamos mejor esos clústeres de Redshift Serverless. Por aquí veo algunas caras que lo están sufriendo. Pero bueno, queríamos venir aquí también a contar un poco las miserias y esta es una de ellas, ¿vale? Os voy a contar cómo funcionaba el escalado de Redshift Serverless hasta hace unos pocos meses y cuál es esa nueva funcionalidad que en teoría mejorará esta experiencia, ¿vale? Perdón.
Disculpad, aquí. Entonces, el escalador Redshift Serverless estaba basado fundamentalmente en 3 componentes, lo que llamamos Auto Workload Management, que básicamente era un componente que se encargaba de escalar los recursos del clúster en función de las queries entrantes. Este componente utilizaba un modelo para determinar, por ejemplo, cuáles son los recursos que requiere cada query, y finalmente una capacidad base que teníamos que configurar por adelantado en el clúster y que marcaría o que determinaría también cómo escala horizontalmente los recursos hardware del clúster, ¿vale? ¿Cuál es el comportamiento? Entonces, el servicio básicamente va a estar mirando la carga entrante, el número de queries concurrentes, y si la carga crece, pues va a añadir en paralelo, por eso horizontalmente, una capacidad base adicional del mismo tamaño, ojo, que habíamos configurado inicialmente. Y esto funciona bien para buena parte de los casos de uso, hasta que entra esa query gigante, que seguro que todos los que tenéis un Data Warehouse habéis experimentado esto, que la capacidad base que habíamos definido no era capaz de satisfacer, ¿vale? Incrementando los tiempos de ejecución y acabando potencialmente en un timeout. Entonces, ¿qué os decíamos en este caso? Pues básicamente monitoriza tu clúster, monitoriza tu capacidad base y define una capacidad base suficientemente grande para estas queries, con el sobrecoste que eso implica. Otra situación que te podías encontrar es que típicamente en una segmentación de Redshift por dominios como la que ha explicado Mario, dentro de un mismo clúster puedes tener diferentes perfiles de carga. Queries, por ejemplo, más pequeñitas para dashboarding y queries más intensas, por ejemplo, para ETLs. Sucedía que si dimensionabas esta capacidad base para tus queries más pequeñas, tus ETLs podían no cumplir con tus SLAs. O en cambio, nuevamente, si las dimensionábamos para cumplir con las ETLs, pues básicamente estábamos pagando un sobrecoste durante parte del tiempo. Entonces, insisto, para mejorar esta experiencia, hace unos meses se sacó una nueva funcionalidad para escalar utilizando modelos de inteligencia artificial y adecuarse realmente a vuestra demanda y no escalar únicamente por el número de queries concurrentes. Y además, esta funcionalidad también mejorará lo que es la operación del clúster. Ahora mismo tenéis que configurar esa capacidad base, que eso obliga a un mínimo sizing, monitorizarla, hacer segmentación de clústeres si las cargas de trabajo son muy diferentes. En el nuevo modelo ya no tendremos este concepto de capacidad base. Lo único que tendremos es un slider como el que veis en pantalla, que básicamente ayuda simplemente a guiar al modelo para determinar si vuestra prioridad es el coste, vuestra prioridad es el rendimiento o un balance entre ambos conceptos, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona este escalado? Pues básicamente el nuevo escalado va a escalar verticalmente y on demand los recursos del clúster en función de 2 tipos de modelos. Unos modelos parecidos a los que teníamos antes, pero digamos que mejorados para predecir los recursos que requiere cada query, y adicionalmente modelos para determinar cómo se comportaría esa query con diferentes configuraciones de capacidad o de recursos, ¿vale? Ahora bien, ¿qué sucede? Si lo pensáis un poco, estos modelos son intensos, son globales y su inferencia puede ser más grande que el tiempo que tarda en ejecutarse una query pequeña. Entonces, ¿qué hacemos con esas queries pequeñas? ¿Cómo solventamos esta problemática? Lo primero que hemos hecho es darnos cuenta de que, para empezar, el 80% de las queries o de la carga en un clúster se repite y solución básica, añadamos una capa de caché. Entonces, básicamente, si entra una query y las características de esa query ya han sido observadas previamente, ya se hizo una predicción, utilizamos la predicción que se había hecho en su momento. En cambio, si esa query no está cacheada o si esa predicción no la teníamos, primero pasamos por un pequeñito modelo local y de inferencia rápida, cuyo objetivo es básicamente determinar si es una query pequeña o una query grande. Si es una query pequeña, lo que más sentido tiene es lanzar su ejecución. Si es una query más pesada, entonces es cuando nos vamos a la inferencia a través de esos modelos globales de los que hablaba antes, que van a tardar más tiempo, pero que nos aseguran que tomamos las decisiones adecuadas en cuanto a sizing del clúster. Y el escalado vertical on demand está súper bien, pero también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, existe la física, y cuando intentamos o añadimos recursos de hardware adicionales al clúster, esto tarda un tiempo, ¿vale? Un tiempo que puede impactar, por ejemplo, a las queries de corta duración. Es por eso que existe un último modelo, al que llamamos forecaster, que lo que va a hacer es aprender
de vuestro perfil de uso, de vuestra carga, e ir proactivamente ajustando la capacidad del clúster, ¿vale? Queremos también ser proactivos en ese sentido. Entonces, ya para acabar con esta funcionalidad, básicamente esperamos una mejora de hasta 10 veces el ratio de price performance, el ratio de precio-rendimiento. Como hemos dicho, pretendemos simplificar todavía más la gestión de Redshift serverless. El concepto serverless va de eso, así que queremos enfatizar eso, porque no vamos a tener que monitorizar esa capacidad base. Y ya por último, por supuesto, evitar las caídas de rendimiento que teníamos con el escalado actual, y evitar posibles timeouts, ¿vale? Entonces, quien quiera aprender más sobre esta funcionalidad puede escanear este código QR. Algo importante, para que no os lo encontréis, la funcionalidad está en preview, ¿vale? Para utilizarla, está explicado en el blog post, tienes que desplegar un clúster en modo preview. Si queréis testear la funcionalidad, esperemos que esté en General Availability en el menor tiempo posible, ¿vale? Y con eso le devuelvo la palabra a Mario para que siga explicándonos la historia de modernización. Perfecto, pues gracias, Miquel. Vale, pues nada, retomando un poco la slide que veíamos antes, la arquitectura que veíamos antes de cómo estábamos en 2020, vamos a centrarnos en la parte de procesamiento del dato. Como aquí tenemos dos grandes partes, dos grandes mundos, tiempo real, batch, vamos a ver primero la parte de tiempo real y luego pasamos a la de batch. En la modernización de la plataforma en términos de streaming, nuestra piedra angular fue la adopción del servicio gestionado de Kafka por Amazon, ¿vale? Aquí, y en torno a esta, fuimos construyendo diferentes capas de arquitectura. La primera de ellas, la capa de ingesta, en la que los third parties generan miles de eventos por segundo directamente en el servicio. La siguiente sería la capa de procesamiento, esa capa en la que ocurre la magia, la más importante del mundo de streaming, en la que tenemos diferentes partes. Una parte de MR Serverless, en la que ejecutamos jobs de Spark Streaming, y otra parte en la que estamos utilizando herramientas open source desplegadas y gestionadas por nosotros sobre ECS Fargate. Como podéis ver, en la parte superior está el Real Time Framework, que esto es un framework desarrollado ad hoc para Iberia con las necesidades de Iberia, que nos aporta un poco lo mismo que nos aportaban los módulos de Terraform. Por una parte, aplicamos buenas prácticas, aplicamos políticas de gobierno de manera transparente a los usuarios de estas herramientas, y por otra parte, abstraemos de la complejidad que pueda tener la configuración de estas herramientas de tiempo real. La tercera capa que tendríamos sería ya la capa de consumo, la capa en la que estamos consumiendo esta información. Aquí estamos utilizando Amazon Redshift y ClickHouse. Y ClickHouse es una base de datos OLAP para consumo de información en tiempo real. ¿Qué principios de diseño, en cuáles nos hemos basado para definir esta arquitectura? El primero de ellos, en que los costes de gestión de esta plataforma tienen que ser los más bajos posibles. Nosotros no somos expertos en infraestructura, entonces aquí quien lo hace bien es Amazon, así que dejémosles a ellos. Y por otra parte, que tenemos que dar respuesta, tenemos que cubrir cualquier caso de uso de streaming, cualquier caso de uso que requiera información en tiempo real, su utilización de cualquier manera. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues que estamos utilizando frameworks real-time, o sea, frameworks open source, perdón, sin tener que preocuparnos por la gestión de esa infraestructura. Este ejemplo que habíamos de Spark Streaming, no tenemos que preocuparnos por esa gestión y configuración de clúster de Hadoop. Esto lo hacemos con MR Serverless. Y por otra parte, un bajo time to market. ¿Cuál es la suma de este resultado? La suma es el no tener que gestionar infraestructura más ese framework que tenemos que nos permite aplicar buenas prácticas, repito, y abstraer al desarrollador. La suma de estos dos componentes resulta en un bajo time to market. ¿Cuáles son los retos y las lecciones aprendidas? El primero de ellos, que usemos Mirror Maker. Nosotros cuando fuimos a MSK lo que hicimos es poner Mirror Maker en medio del clúster antiguo y de MSK, y ahí pasamos los eventos y movimos consumidores y productores al nuevo clúster. Por otra parte, nosotros cuando nos fuimos a Serverless, cuando nos planteamos esta modernización, quisimos ir con MSK Serverless, pero nos encontramos con un problema, y era que únicamente tiene un mecanismo de autenticación a través de IAM. No soporta el resto de mecanismos de autenticación que soporta MSK normal, ¿vale? Esto es una cosa que no hemos podido adoptar a día de hoy por este motivo. Y por último, que hay que tener cuidado con las operaciones stateful de Spark en MR Serverless. ¿Por qué? Porque esto está haciendo checkpointing, está guardando continuamente esa información en el HDFS de MR Serverless, y el HDFS de MR Serverless es S3. Entonces pagas el coste de estar escribiendo continuamente en S3. Esta sería la modernización de la parte de streaming de la plataforma de datos de Iberia, y como decíamos, ahora pasaríamos a la parte de batch. ¿Cómo nos quitamos ese clúster de Hortonworks que teníamos en 2020? Pues aquí, yendo al grano, esta es la capa principal
en la que la magia pasa, ¿no? En la que procesamos y utilizamos esa información. Podemos tenerla en separarla en tres distintas partes. Una parte de ingesta, en la que utilizamos Transfer Family para esa interfaz FTP o SFTP con S3, y la utilización de AWS Batch para esas ETLs, esas ingestas más ad hoc. El típico Excel que te deja negocio en un SharePoint, pero tú te lo quieres llevar a S3, pues para esto utilizamos contenedores ad hoc desarrollados por nosotros, ejecutados sobre AWS Batch. Tenemos otra capa, que es la capa de ETL, la capa también de ingesta, que también lo tenemos para ello, en la que tenemos clústeres DMR transitorios. ¿Qué significa esto? Que es un clúster que se levanta, hace lo que tiene que hacer y se termina. Y ya está. Y esto es la orquestación que hacemos. Y por otra parte tenemos la capa de warehousing, que ya veíamos al principio, pues estos clústeres de Redshift segregados por cada uno de los dominios del negocio. Por debajo de esto tenemos la capa de Data Lake, en la que está S3, y diréis, joder, ¿solo S3? Pues sí, solo S3, porque aquí ya nos quitamos ese HDFS acoplado que teníamos a los nodos de Hortonworks, y tenemos todo en S3, y si el cómputo se cae, el dato sigue estando accesible. Y por último, esta capa de orquestación, en la que está centrada y basada en el componente de Airflow gestionado por Amazon. Estas ramas que veis que salen, que hemos querido representar operadores que desarrollamos ad hoc, al igual con la misma filosofía que tenemos módulos de Terraform y con la misma filosofía que tenemos ese framework de real time, recuerdo, para aplicar políticas de gobierno de manera transparente y para abstraer de las dificultades y complejidades que puede tener el uso de herramientas del cloud. ¿En qué principio nos hemos basado de diseño para esto? Uno de ellos es que el cómputo se tiene que poder asignar a cualquier nivel, no solo a nivel de dominio de negocio, sino que si tú tienes un proceso al cual le quieres asignar una capacidad de cómputo concreta, que puedas hacerlo. Y por otra parte, que la tecnología la democraticemos, es decir, que esté accesible para cualquiera. Y podemos llegar al punto de que una persona que sepa SQL pueda productivizar una ETL, ¿vale? Que esto es una ETL sobre componentes que no están basados solo en SQL. ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta esto? Pues que el cómputo dedicado trae con sí seguridad dedicada, es decir, ese proceso DMR que tiene que acceder a un path confidencial, volvemos a lo mismo, pues no sé, de información de recursos humanos, únicamente se da permisos a ese proceso en concreto, no tienes que dar permisos a todo tu clúster de Hadoop para que se acceda a ese path de S3. Y además, y también derivado de este cómputo dedicado, tenemos el versionado dedicado, es decir, si tienes N procesos de Spark, todos con la misma versión o todos con versiones distintas, el mantenimiento de estos es el mismo. ¿Cuáles son los retos a los que nos hemos enfrentado? Como veíamos en la capa de ETL con MR, teníamos ahí una RDS, que esa RDS pues la tenemos porque tenemos ahí alojado Hive Metastore. Esa Hive Metastore viene con nosotros desde 2020 y esto es porque la integración entre Hive y el servicio que nos proporciona Amazon como alternativa a esta RDS para con Hive Metastore no es tan plug and play, no se integra tan bien como teníamos esperado. De hecho, si entras a la documentación de AWS puedes ver que hay, creo que conté 16 bullet points en los que te dicen consideraciones y limitaciones a la hora de integrar estos dos servicios. Y ya por último, un aprendizaje que a la vez puede ser considerado como un reto. Al final nos enfrentamos a una cantidad enorme de casos de uso distintos, con muchas herramientas también muy distintas, que al final esto nos trae con sí una complejidad. Como habéis visto, venimos con una filosofía tanto en la capa de operación como en la capa de streaming con ese framework, como en la capa de procesamiento en batch con estos operadores, en la cual tenemos en mente continuamente reducir complejidad. Y esto es algo que seguimos teniendo en mente y que está dentro de nuestro ADN como plataforma de datos. Y aquí, Mikel, no sé si tú nos puedes seguir ayudando con este punto. Gracias. Nada, como comentaba Mario, uno de los puntos en los que estamos trabajando ahora con Iberia es en intentar reducir al máximo la complejidad de ese ecosistema de ETLs, ¿vale? Si os habéis fijado en los últimos meses, últimos años, en los avances que ha ido haciendo AWS, muchos van orientados en eliminar ETLs allá donde no son necesarias. Si ya usáis Redshift, por ejemplo, os sonarán, por ejemplo, las queries federadas para lanzar consultas de Redshift a datos que están almacenados en RDS o en Aurora, o Redshift Spectrum para hacer consultas desde Redshift a datos almacenados en S3. Y en los últimos tiempos, por ejemplo, se han ido agregando o añadiendo integraciones punto a punto entre diferentes servicios de datos y analítica de AWS. Por ejemplo, para traeros hacia Redshift, si es vuestra herramienta de analítica, si es vuestro data warehousing, datos desde diferentes fuentes, ¿vale? Entonces vamos a ir repasando algunos de estos casos de uso. Una de las primeras ETLs que vimos que se podía simplificar era la carga de datos desde S3 a Redshift. Como ha comentado Mario, típicamente cuando trabajas con AWS
tienes una capa de data lake con S3 y cargas un subconjunto de estos datos en tu data warehouse con Redshift. Entonces, lo que típicamente hacíais las compañías era construir ETLs para periódicamente ejecutar copias desde S3 a Redshift. Desde hace ya casi un año tenéis disponible la funcionalidad de autocopy desde S3 que te permite monitorizar un path concreto de S3 y cada vez que se añade un nuevo fichero que se inicie automáticamente una copia hacia Redshift. Otro de los casos de uso que nos hemos propuesto optimizar es la ingesta desde servicios de streaming de datos como Amazon MSK, que es el caso de Iberia, o como Kinesis, hacia Redshift. Hasta ahora, igualmente, hasta hace poco teníais que construir ETLs para consumir esos datos de ese topic de Kafka, por ejemplo, usar S3 como staging de los datos y desde aquí iniciar un job de copia hacia una vista materializada en Redshift. Y lo mismo, desde hace ya un año aproximadamente tenéis completamente disponible la funcionalidad de crear una vista materializada en Redshift que directamente consuma los datos de ese topic de Kafka o de ese stream de Kinesis, ¿vale? Y con esta funcionalidad no solo simplificamos el proceso de ETL, sino que también reducimos el tiempo en el que tenemos disponibles en Redshift para analítica en tiempo real los datos que vienen de nuestro MSK o de Kinesis. Y una de las últimas funcionalidades que se ha añadido, esta es más reciente, es una integración para traeros a Redshift vuestros datos operacionales, ¿vale? Hemos visto que muchas compañías estabais construyendo ETLs o desplegando herramientas de CDC, de Change Data Capture, para coger datos de Aurora e ingestarlos en Redshift y poder hacer analítica de los datos operacionales. Entonces, hace unos pocos meses se ha lanzado una funcionalidad de Zero ETL que con unos pocos clics te permite desplegar una replicación continua entre la capa de datos de almacenamiento de datos de Redshift y la capa de almacenamiento, entre la capa de Aurora y la capa de almacenamiento de datos de Redshift, ¿vale? Para tener casi en tiempo real tus datos operacionales disponibles en Redshift para analítica. Para el que se esté preguntando qué diferencia hay entre esto y las queries federadas, hay una diferencia muy significativa porque aquí nos estamos trayendo los datos a Redshift, ¿vale? Con los beneficios que tiene eso en términos de performance, que puede ser muy crítico para determinados casos de uso. Y ya para acabar, simplemente comentar que, como supongo sabéis, Aurora soporta dos motores, que son MySQL y Postgres. La funcionalidad está en General Availability para MySQL y está en preview para Postgres, ¿vale? Esperemos que esté disponible lo antes posible. Lo mismo, aquí tenéis un QR para el que quiera saber un poco más sobre todas las nuevas capacidades 0ETL que hemos añadido recientemente. Y con eso le devuelvo la palabra a Mario para ver la última fase de la modernización. Perfecto, pues nada, ultimando en esta fase de modernización quedaría la capa de serviciado y de consumo de la información, en la cual pues, vamos a ver un poco cómo nos quitamos ese Kubernetes y cómo hacemos esos reportes. La primera capa sería la capa de Machine Learning e Inteligencia Artificial, en la que pues, esos Data Scientists están utilizando SageMaker tanto para el desarrollo de modelos como para la puesta en producción de los mismos, y es parte de esos entrenamientos que requieren los modelos, y además estamos empezando a utilizar Bedrock para, por ejemplo, un caso de uso que es un recomendador de vuelos en el nuevo área privado de Iberia que salió durante este año. Y todo esto, pues como veíamos antes en la parte de procesamiento, orquestado con el servicio gestionado de Amazon para Airflow. Por otra parte, tenemos la capa de integración, en la cual es la que nos permitió quitarnos ese Kubernetes que teníamos, y tenemos FS Fargate. Aquí pues, esto lo hacemos para levantar APIs, para levantar streams y para integrar información con terceros. Y por último, tenemos esa capa en la que los usuarios de negocio, los analistas de negocio, consumen la información a través de dos maneras. Una, los que son más avanzados a través de SQL, y otra a través de esos visuales, a través de reportes, bien contra Redshift o bien contra ClickHouse. ¿Cuáles son los principios de diseño en los que nos hemos basado? Al igual que en la parte de streaming respondemos a cualquier caso de uso, aquí tenemos que responder a cualquier consumidor que requiera de la utilización de esta información. Y por otra parte, al igual que en la parte de procesamiento, tenemos que poder asignar recursos a cualquier nivel, no solo a nivel de dominio, sino que si una API requiere más recursos, que no afecte al resto de APIs por estar en el mismo clúster. Esto con Fargate es lo que lo hemos conseguido. ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta este enfoque? El primero de ellos, pues que nos centramos en gestionar aplicaciones. El tiempo que hacemos desde que desplegamos una API sería 90% desarrollo o más y 5% despliegue de esa infraestructura. Y por otra parte, al igual que en la parte de procesamiento,
que los recursos asignados a cualquier nivel traen seguridad a cualquier nivel. Una API accediendo a una tabla de Dynamo, no hay que dar permisos a todo el clúster, hay que dar permisos únicamente a ese servicio, a esa task que va a acceder a esa tabla de Dynamo que veíamos como ejemplo. ¿Y cuáles son los aprendizajes que traemos un poco en esta parte? El primero de ellos, y que aplica a esta parte, pero aplica a todas, hay que dimensionar muy bien las subnets que tenemos en nuestra VPC. ¿Por qué? Porque tenemos MR que te ocupa una IP por cada nodo que levantas. Tenemos FileGate que te ocupa una IP por cada nodo por cada task que levantas. Tenemos Resist Serverless, que un poco lo mismo con las RPUs. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque te puedes quedar sin ellas. Entonces hay que dimensionarlo muy bien. Y por último hemos visto que tanto en la parte de streaming como en la parte de procesamiento, como en esta parte de serviciado, estamos generando productos de datos, estamos generando assets de datos. Al final aquí lo que hemos detectado es que hay que tener una capa que gobierne todo esto y por ello tenemos en nuestro roadmap la adopción de un marketplace de datos, de un catálogo de datos en el que podamos recoger de manera gobernada todos estos assets que tenemos. Y no sé aquí, Miquel, ¿qué nos puedes ofrecer desde AWS? Muchas gracias. Pues nada, aquí AWS al rescate nuevamente. Como comentaba Mario, el siguiente paso en el que estamos pensando para mejorar esta capa de consumo es implementar un catálogo de datos de negocio que facilite el consumo y la publicación de nuevos assets de datos, y el servicio de AWS que da respuesta a esta necesidad es Amazon Data Zone. Para el que no lo conozca, Amazon Data Zone tiene 4 componentes fundamentales. En el frontend básicamente es un portal web desde el que publicas datos o consumes datos o desde el que haces tareas administrativas, y en el backend tiene 3 componentes fundamentales: un catálogo de assets con los metadatos de negocio correspondientes. Por cierto, desde hace unos meses es posible generar parte de estos metadatos con inteligencia artificial generativa para simplificar el proceso de creación del catálogo. Por otro lado, una organización en base a proyectos y entornos. Los entornos es básicamente, ahora lo veremos con un poco más de detalle, pero es la infraestructura con la que consumimos y publicamos assets dentro de un proyecto. Y por último, una capa de gobierno y control con la que gestionamos quién puede acceder a los diferentes assets que tenemos en el catálogo. Entonces, hasta hace poco en Data Zone básicamente podías crear 2 tipos de entornos de ejecución. Lo que llamamos entornos de ejecución de tipo Data Lake, para publicar y consumir tablas del catálogo de datos de Glue. Entornos de ejecución de tipo Data Warehouse, para publicar y consumir tablas de Redshift. Pero si algo hemos visto con Iberia es que en la realidad actual uno de los artefactos fundamentales para generar un proyecto de datos son todos aquellos assets relacionados con el desarrollo de Machine Learning. Y por eso me parece especialmente crítica, o relevante en este caso, la funcionalidad que se anunció hace menos de un mes sobre la nueva integración entre Data Zone y SageMaker, para poder también desde SageMaker, que ya sabéis que es nuestro servicio de Machine Learning, consumir y publicar assets de datos. ¿Cómo funciona el flujo a alto nivel? Pues básicamente en Data Zone, en primer lugar haríamos el onboarding de esos científicos de datos, les crearíamos el proyecto o proyectos específicos, y dentro de ese proyecto vamos a desplegar el entorno de SageMaker, ¿vale? Y esto por detrás y de forma completamente automatizada va a hacer las configuraciones necesarias para que ese científico de datos tenga acceso federado a SageMaker Studio, ¿vale? Que para el que no lo conozca es como nuestro entorno de desarrollo, nuestro entorno de desarrollo para interactuar con la plataforma de SageMaker, ¿vale? Entonces, una vez aquí, desde SageMaker Studio, vamos a poder consultar los assets que hay en el catálogo con todos los metadatos correspondientes, suscribirnos a assets siempre que tengamos los permisos adecuados y también publicar nuevos assets. Y algo súper importante, y esto para mí es lo más importante de la nueva funcionalidad, es que ya no solo puedo publicar datasets o tablas de datos, puedo publicar también otro tipo de artefactos relacionados con un proyecto de Machine Learning, como por ejemplo features para entrenamiento de modelos o modelos ya entrenados, ¿vale? Entonces, esta funcionalidad me parece especialmente crítica o relevante nuevamente para implementar un catálogo de datos de negocio moderno que responda a las nuevas necesidades. Y aquí nuevamente tenéis un QR para descubrir en detalle cómo funciona esta nueva integración. Bueno, y ya para acabar, como os decía, simplemente 3 cosas clave que queremos que os llevéis a casa sobre las lecciones aprendidas conjuntamente en este ejercicio de modernización.
En primer lugar, como hemos dicho al principio de la sesión, serverless es clave, dado el contexto que hemos visto, ¿vale?, en la plataforma de datos. Su adopción a veces plantea retos. Mario ha planteado retos en la adopción de MSK serverless, de EMR serverless o de Redshift serverless, pero digamos, tener algo de cintura y hacer ese esfuerzo de adecuación merece la pena para alcanzar el éxito, como en el caso de Iberia. En segundo lugar, como hemos visto, buena parte de la complejidad de una plataforma de datos reside en las ETLs. Iberia ha hecho un esfuerzo grande en la creación de módulos propios de Terraform, de frameworks propios, de operadores propios para simplificar todo ese ecosistema, pero sin duda las nuevas capacidades 0ETL de AWS es algo que deberíais aprovechar para simplificar todo ese ecosistema de ETLs. Y ya por último, como en el caso de Iberia, la segmentación de la plataforma de datos por dominios de negocio es fundamental si queréis adoptar una estrategia de datos como producto que facilite el desarrollo de nuevos casos de uso. Iberia ha hecho un esfuerzo, como habéis visto, muy significativo en segmentar todas las capas, desde la capa de almacenamiento, procesamiento, hasta la capa de consumo por distintos dominios. Y en ese sentido, el siguiente paso, y es algo que deberíais también tener en vuestro roadmap, es la implementación de un catálogo de datos de negocio que simplifique todo ese consumo y producción de nuevos assets. Y nada más, simplemente daros las gracias a todos por asistir. No olvidéis rellenar la encuesta a través de la aplicación, por favor. Y nada, un aplauso muy fuerte a Mario por presentar la historia de Iberia.